hacer un reconocimiento a nuestros gestores, a Guillermo y a Porfirio, por la persistencia. Organizar estas cosas es demasiado dispendioso, pero solo la fe en que esto redunde en algo realmente los hace someterse, los hace que se puedan someter a todas estas tramitaciones. Entonces yo quiero hacer ese reconocimiento en la tónica un poco de que este tipo de diálogos son tremendamente fructíferos y útiles, estimulantes. A mí por lo pronto me despertó de un letargo gripal en el que estaba cuando me llegó el texto ya hace 48 horas, es decir, el libreto de Efraín, realmente estimulante. Bueno, quiero la tónica un poco la tónica en la que yo quiero intervenir es una clave que me da Efraín en el libreto que él me manda, una nota de esas de corchetes que nunca lee uno, sino que son como indicaciones. Y entonces la tónica mía es, él pone este paréntesis, me perdona Efraín la infidencia: mostrar cómo prima facie hay afinidades y semejanzas en Hegel y Kant, y atajar dos sospechas: que sus diferencias son una cuestión o bien pequeñas de énfasis, y justamente paréntesis, porque no, la gramática no está muy bien. a ver, pero no lo dijiste ni nada, está expresado en algunas ideas aquí, ¿sí? Pero lo que me interesa es lo que falta, o bien de énfasis, y ahí estaban los énfasis de que sí, idealista pero no tanto, realista pero no tanto, o bien, y es donde yo me voy a concentrar, que son dos discursos completamente distintos, inconmensurables. La idea mía va hacia allá. Y voy a coger el centro del argumento, el almendrón, y yo creo que lo voy a descascar, voy a romperlo. O romperlo no, voy a mostrar que está roto. Para lo cual, pues, voy a proceder simplemente a una lectura de unas páginas. No creo que esto se prolongue mayor cosa. Se concentra en los cuadros, si los quieren poner, cuadros 17 y 18, pero bueno. Gran parte de la presentación de Efraín se ocupa de blindar a Kant contra Berkeley mediante la estrategia de independizar espacio y tiempo del argumento de las cualidades secundarias. La consecuencia es que espacio y tiempo ya no pueden ser considerados subjetivos, lo cual se convierte en una razón más para adherir a la lectura austera de la estética trascendental por parte de Strawson. Me voy a concentrar en este problema central abordando dos de sus elementos: la noción de lo subjetivo y la distinción entre cualidades primarias y secundarias, para valorar su pertinencia en la posición kantiana. La subjetividad kantiana es un terreno amplio que se presta para confusión y extravíos. Ser relativo a un sujeto es algo que se puede entender de más de una manera. Primero, la más común es la que concierne a las cualidades secundarias, esas que relacionamos con las afecciones sensoriales. Pero esta tampoco es unívoca, de esta manera, pues alude, por un lado, a la relatividad a un sujeto en la medida en que la propiedad que se atribuye a la cosa no está propiamente en la cosa, sino en la relación de apariencia para un sujeto. Pero por otro lado, en la medida en que la disposición de los sujetos varía, la apariencia es relativa no solo al sujeto, sino a su disposición individual. Hablamos entonces de relatividad a un individuo y de parcialidad individual, lo cual da cierta privacidad a nuestras vivencias sensoriales, ciertamente domesticables y comunicables por el lenguaje. La segunda, que Efraín logra emancipar de la anterior manera de entender,
lo subjetivo, es la referente a espacio y tiempo, que ya no se puede asimilar a subjetivo en el sentido anterior por las indeseables consecuencias de berkelianismo a ello asociadas. Faltaría establecer la razón para poder hablar aquí de subjetivo, pues Efraín ni Strawson estarían de acuerdo en principio, dada la lectura austera que es difícil no compartir. Es cierto, como dice Efraín, que no se puede decir que espacio y tiempo sean propiedades de las cosas según nos aparecen. Al igual que se dice de las cualidades secundarias, pero tampoco son idealidades, eso le quita el carácter de idealidades. Pero antes de buscar la razón que justifique el apelativo de subjetivos a espacio y tiempo, registremos una tercera manera de hablar de subjetivo, que te va a terminar no siendo kantiana, pero que la voy a simplemente a registrar. Una tercera manera de hablar de relativo a un sujeto, cuando hablamos de nuestra estructura conceptual, suponiendo que es privativa de algún modo especial de ser, como el humano. Por tanto, terminaría siendo relativa. Pero hay que decir que dentro del marco kantiano de interpretación, esta última manera de entender el subjetivo no aplica. Lo que sí sospecho es que para Hegel se aplica, o para mucha filosofía contemporánea. Y no aplica por cierto argumento histórico, en razón de que Kant ha distribuido las cargas cognitivas según el espíritu de la época, digamos. Sentimos como humanos, pero pensamos como Dios, o al menos como ángeles, es decir, la misma estructura conceptual. Y como conocer en términos humanos es anclar el pensamiento en el sentimiento, la estrategia de Kant a esta altura es coordinar los pensamientos con la sensibilidad, los conceptos con las intuiciones, consistiendo en ello el carácter finito, relativo ahora sí, limitado a fenómenos de nuestro conocimiento. No es de despreciar esta manera de hablar de relativo a un sujeto, pues ya pasaron los tiempos en que la tesis de la unicidad del esquema conceptual era hegemónica. Ahora volvamos a nuestro cometido de examinar la posibilidad de hablar del espacio y tiempo como subjetivos. Hay una relación entre cualidades primarias y secundarias, aludida por Efraín en el Faro 18, y que creo pertinente destacar ahora. Es precisamente la que concierne a sus nombres primario y secundario, y la implicada primacía del uno respecto del otro, o dependencia inversa. ¿O interrelación? No es inter, ahí es subordinación. Lo que hay es una subordinación. Sí, siempre hay, pero... Aunque suelen relacionarse con las propiedades de las cosas, caso del ojo. Tras el giro kantiano, vale la pena intentar hacer la correspondiente conversión. En términos originales de Locke, las cosas tienen unas propiedades que le pertenecen en su realidad, es decir, primariamente, o cualidades primarias, y solo gracias a que las tienen, están en capacidad de afectar a un sujeto y tener ahora otras propiedades relacionadas con ese sujeto. Se van a llamar secundarias. Pero en Kant las cosas estarían así. La condición para que algo nos afecte y por lo tanto entre en relación de aparecerse a nosotros y que pueda ser representado en términos de propiedades relacionales o secundarias es la espaciotemporalidad. La pregunta ahora ¿es la condición de la representación subjetiva o cualidad secundaria igualmente subjetiva? Tal condición, si se la mira en relación con aquello que me afecta, está del lado del sujeto, mientras lo afectante está más allá, está del otro lado. Sin embargo, creo que en esta dirección no se ha asumido a cabalidad lo peculiar de la posición de Kant. Considero este último párrafo un poco malogrado, pero útil. Intentemos tomar en serio a Kant. ¿Cómo se ven las cosas tras el giro kantiano? Para empezar, advirtamos que la terminología de las cualidades primarias y secundarias no carece de compromisos realistas si nos atenemos a la versión de Locke. Tenemos una secuencia que es cualidades primarias, primero, afección sensorial, después, cualidades secundarias. Tenemos esa secuencia. En el orden realista, empirista, digamos, lockeano.
Aquí hablamos de un orden real del ser material, corpuscular, portador de cualidades primarias, que afecta al órgano del sentido y produce la sensación, de la cual la mente tiene una idea de cualidad secundaria que no se asemeja a la cosa afectante. Las cualidades secundarias de las cosas dependen, por un lado, de las cualidades primarias de esas mismas cosas. Y por otro lado, de las sensaciones producidas por tales cosas en un sujeto. Lo subjetivo de las cualidades secundarias, igual que lo no subjetivo de las cualidades primarias, queda aquí claramente definido en este esquema empirista realista. Y es no subjetivo porque pertenece a la materia real en cuanto tal. Inclusive Locke habla, el discurso de Locke es muy curioso porque habla de las partículas insensibles, de las partículas insensibles, de las que me brindan esas cualidades primarias. Cuando son sensibles ya son secundarias. Es en las cualidades secundarias donde podemos decir que se juntan, por no decir confunden, sujeto y objeto. Ya que dejamos de hablar de las cosas en el lenguaje de las partículas insensibles o corpúsculos y empezamos a hablar de las cosas en el lenguaje sensorial, empírico o relativo a un sujeto. Hasta aquí todo bien, pero se sostiene este curso y dirección de las cosas en Kant. La sospecha consiste en que si hablamos el lenguaje de las cualidades primarias y secundarias, probablemente después no tengamos derecho a quejarnos de molestias o compromisos realistas. Una observación, me tocó, digamos, hacer una inspección rápida sobre este carácter sobre esta doctrina. La distinción de cualidades primarias y secundarias, como se sabe, pues está en Locke en el libro segundo, capítulo 8, básicamente, que es el capítulo sobre la percepción, que es un capítulo tremendamente boyliano. Creería yo que es una herencia de Boyle, a su vez una herencia del materialismo antiguo, reeditado en el corpuscularismo moderno. Esta distinción es criticada por Berkeley, por razones obvias. Una materia ya con cualidades, muy raro, ¿no? Y por Hume, por otra razón. Kant no usa la distinción en la crítica de la razón pura, y no parece ser parte de su tradición, la conoce pues, pero no la usa. Sin embargo, en Prolegómenos alude a ella, en la discusión sobre el idealismo precisamente, en la observación segunda, a la primera parte. Y es un pasaje realmente pertinente para esta discusión. Pero con él hace lo contrario de lo que hace Efraín. Borrar la diferencia. Más o menos la idea es, si no es idealista el que dice que las cualidades secundarias no pertenecen a las cosas en sí mismas, ¿por qué va a tener que ser idealista el que dice que las primarias tampoco? Voltea totalmente el argumento. Y a eso voy. ¿Qué pasa si miramos esta secuencia bajo la óptica de la inversión kantiana? Digamos que el giro de Kant es un giro en U, que nos pone mirando en dirección contraria a la que traíamos, con las consecuencias de desorientación inmediata en que nos deja. El problema en Kant se enunciaría ahora así. ¿Qué clase de información acerca del mundo contiene de antemano el propio sujeto? Es otro cuento, es otro problema. El otro era una dirección de cómo vamos adquiriendo ideas y cómo el mundo nos va brindando información acerca de lo que es el mundo, cómo nuestra mente se hace. Aquí es otro, el problema es otro. Al fin y al cabo es la inversión copernicana. ¿Qué clase de información acerca del mundo contiene de antemano el propio sujeto? Tomo esta formulación de una interpretación de la analogía que hace Kant con la inversión copernicana en astronomía. De lo que tradicionalmente se atribuía a los movimientos celestes, ¿cuánto puede ahora Copérnico decir que pertenece de antemano al observador terrestre? Recordemos que lo que hace Copérnico es examinar los movimientos celestes a partir del nuevo supuesto de que el observador se mueve. De manera que hay que discernir entre lo que trae el observador, sus movimientos, y lo que le brinda el cielo y sus astros, lo cual le va a permitir explicar muchas cosas que suceden en el cielo
a partir de examinar las condiciones del observador en la Tierra. Kant también cree que si examina las facultades cognitivas del sujeto, podrá prever algo respecto de las cosas del mundo. En ese examen, Kant encuentra que si nuestros pensamientos han de poder referirse a un objeto, tienen que hacerlo a través de una representación de lo particular, o lo que se llama a través de una intuición. Es decir, que solo a través de la intuición puedo identificar inequívocamente un objeto. Y si eso es así, entonces en la facultad de intuición está implícito lo que se requiere para ello, a saber, la lectura austera que nos trae Efraín y que propuso muy oportunamente, o muy tardíamente, digo yo, fue tarde, Strawson. Es decir, que espacio y tiempo constituyen juntos la información mínima suficiente para identificar inequívocamente un objeto. Espacio y tiempo, en efecto, como dice Efraín, no dependen del aspecto empírico de la intuición humana. Más bien al contrario. La referencia a un objeto de la intuición empírica depende de espacio y tiempo. Entonces, la condición que en el esquema de Locke precedía como cualidad primaria a las secundarias y que parecía yacer del lado de las cosas, ahora precede también, pero su precedencia está en la dirección contraria, es decir, del sujeto hacia las cosas. Es preciso hacer aquí una salvedad. Esto no vale para todas las cualidades primarias, solo para espacio y tiempo. Pero ahí es donde se hace patente lo incómodo de la terminología de las cualidades primarias y secundarias. Pues, ¿qué hacemos con la solidez y con la impenetrabilidad? La pregunta es, ¿podemos conciliar con esa terminología? Estoy seriamente tentado a responder que no. De hecho, ya parece haber motivos suficientes con lo que he leído, pues, con lo que he estado diciendo. Prometo seguir pensando el asunto, me parece de suma importancia. Todavía queda por ver la noción de idealidad. Paso a una última observación. Este problema del realismo-idealismo, de esta polaridad, digamos, proviene en gran medida de partir de una abstracción difícil de sostener hoy en conjunto con nuestras creencias más comunes. Proviene de la abstracción que nos permite distinguir entre sujeto y objeto. Según Nagel, una abreviatura, una simplificación. Gracias a tal distinción podemos hablar con, por ejemplo, Kant, de que hay que distinguir entre los aportes del sujeto y los del objeto en el conocimiento. Y que solo gracias a la correspondiente distribución de aportes podemos establecer si en la contribución del sujeto hay suficiente para justificar las pretensiones de un conocimiento a priori. Pero si alguien pensara que se trata de algo inocuo, creo que hay que decir, inocuo, aceptar esa simplificación. Creo que hay que decir que muchas más cosas se desprenden de tal abstracción. Gracias a ella podemos hablar de un sujeto en general y presuponer así que el conocimiento ejercido por tal sujeto es algo unívoco e igual para todos. De un conocimiento unívoco, gracias a un sujeto general, pasamos a establecer un mundo objetivo, uniforme, en el que todos nosotros, en la medida en que somos considerados unívoca o abstractamente, participamos de la misma manera, es decir, como totalmente ausentes. Así tenemos que desde la perspectiva de un sujeto, que no es ningún sujeto, es decir, que no es ningún punto de vista, se conoce objetivamente un mundo que no es para nadie en particular. El papel que juega Hegel en esta manera, no sin intención caricaturesca, de hablar, es que él se toma en serio la noción de objetividad como punto de vista desde ninguna parte, cuando muestra la gradualidad que nos debe conducir desde nuestro punto de vista subjetivo, local, provinciano, hasta la ausencia total de subjetividad, para ver un mundo sin centro en el que el espectador sea apenas uno más de sus contenidos. Yo haría una observación ya
levantando la vista, por cierto, digamos, para matizar esa oscilación entre idealidad y realidad, que creo que Efraín, que es el centro, digamos, de las conclusiones de Efraín, en donde Nagel, por ejemplo, creo que, bueno, en el caso de McDowell se habla de la fricción de la realidad. Eso me hizo sacarme el libro de McDowell para ubicarla. Aquí tenemos McDowellianos que nos pueden ayudar también en eso. Pero yo no entiendo que sea la realidad la que friccione. Francamente, yo la fricción no entiendo como que la realidad ejerza fricción. Lo que yo entiendo es que McDowell necesita que la espontaneidad no gire en el vacío. La espontaneidad es la actividad intelectual que gobierna el espacio de las razones, no gire en el vacío. Y necesita algo que no gire con ella, sino algo que la friccione. Lo que fricciona es la pasividad de la sensibilidad. Y en eso identifico pues, una ortodoxia kantiana tremenda, pero creo que se habla de fricción de la realidad. Ahora, alguien podría decir, es la misma vaina. Bueno, matices. Y yo dejaría así. Sí, si tú quieres ahora comentar algo. No, ¿comentar algo sobre el comentario o prefieres que abramos al público? Solo quisiera, digamos, decir unas cuantas cosas sobre lo que ha comentado ahora Gonzalo, porque me sirven un poco a mí para aclarar también y tratar de mejorar el trabajo. Efectivamente, en esta observación que haces, me sirve mucho, digamos, independientemente de cuál es el rastreo histórico de la distinción, ¿no? Aparentemente también Aristóteles tenía algo que podría ser un precursor, como siempre Aristóteles siempre lo dijo todo primero, un precursor de esta distinción lockeana, ¿no? Pero que tal vez, bueno, tiene sus connotaciones modernas, digamos, el paradigma científico de la modernidad, ¿no? En esto no me voy a meter mucho, pero digamos que este punto, esta observación es muy importante. Efectivamente, yo creo que una de las reacciones de Kant ante el cargo de berkeleyanismo es radicalizar el subjetivismo. Entonces, esta observación que tú mencionas ahí, yo la entiendo del siguiente modo. ¿Por qué si al bueno de Locke no lo criticaron por haber trazado la distinción entre cualidades primarias y secundarias? Porque a mí me critican cuando digo que el espacio y tiempo no son propiedades de las cosas. Eso me parece un mal argumento, ¿no? Es decir, efectivamente está esa línea, pero me parece que si esa es la línea, digamos, oficial del kantismo, pues digamos que le pasaría lo que le ha pasado al realismo socialista, ¿no? Que empiezan a bajar las estatuas una tras otra y no queda nada, ¿no? Bueno, no sé si no queda nada, pero por lo menos en el estalinismo. Digamos, justamente por eso yo quería tratar de explotar una lectura completamente opuesta a esa. Se está defendiendo el cargo de reduccionismo y resulta que, cuando invoca la distinción lockeana, resulta que lo que trata de vender es creo que incomparable. Por eso me parece muy importante. Por eso te agradezco también haber puesto de esta manera el asunto. Ahora, no sé si esto a lo mejor es una simple cuestión de matiz, cuando hablabas digamos, cómo es que Kant, si te entendí bien, coloca espacio y tiempo como en la posición en la que Locke colocaba las propiedades primarias, y entonces tú afirmas algo así como que las propiedades espacio y tiempo se convierten en las únicas propiedades primarias, y donde están solidez e impenetrabilidad. Y en efecto aquí, por supuesto, hay un problema, ¿no? Que
suficientes conocimientos de historia de la ciencia como para decir, bueno, está por aquí, está por acá. Sospecho que Kant tiene algo previsto cuando, por ejemplo, en este texto de los principios metafísicos de la ciencia natural, ¿no? Se pone a como especificar la manera en que estos principios trascendentales de la crítica de la razón pura pueden explotarse para entender la física newtoniana, ¿no? Digamos, toda esta articulación del concepto de fuerza y el concepto de masa con, no con espacio y tiempo, sino con algunas de las categorías, ¿no? Entonces creo que ahí podría haber una explicación interesante, por lo menos desde el punto de vista histórico, ¿no? Y bueno, como me parece que es tiempo de que la gente diga cosas. Luis Eduardo, la pidió luego. Por favor. Carlos. Yo quiero hacer un pequeñito comentario. Mira, hay un uso de la palabra que vamos a respetar. Sí, yo levanté primero, lo tengo aquí hace rato, antes del té, profesor, yo no estaba viendo. Pero lo voy a dejar hablar tranquilo. Por favor, para que haya armonía, yo les voy a robar solo 5 minutitos. Voy a manera de incitación, soy medio sordo, también es otra cosita, pero voy a manera de incitación a leer 2 textos en mi participación de 5 minutitos. No, lo siento, esto no está permitido. Le ruego que nos comprenda, tenemos muy poco tiempo, tenemos intervenciones, no podemos disponer de 5 minutos para usted. Por favor, eso es falta de respeto. Estamos aquí 5 minutos de participación, eso implica que es democrático y que puedo hablar. 5 minutos voy a hablar solamente. A manera de incitación en mi participación voy a hacer una lecturita pequeñita y luego hago el comentario que digo y listo, por favor. No, eso es falta de respeto. No, estoy tratando de participar. Yo quiero participar. Esto es un diálogo filosófico. Por favor, escuchen, señores científicos, o dejan de ser científicos. 5 minuticos solamente, por favor. Y la lectura dice así: la aparición temporal de la felicidad y la aflicción y su desaparición a su debido tiempo son como la aparición y desaparición de las estaciones del invierno y el verano. Surgen de la percepción proveniente de los sentidos y uno debe aprender a tolerarlas sin disturbarse. Un hombre debe elevarse mediante su propia mente, no degradarse. La mente es el amigo del alma condicionada, como también su enemigo. Para el que ha conquistado la mente, esta es el mejor de los amigos. Pero para aquel que ha fracasado en hacerlo, es decir, en conquistar la mente, su mente será su peor enemigo. Entonces yo, hice unas pequeñas notas en relación con lo que estaban comentando, hablando de la objetividad como imparcialidad, la objetividad como validez, dentro del ámbito de lo real. Tengo aquí algo: los sentidos y la percepción, el asunto de los primarios, secundarios, el logos, el desconocido e inconcebible. Bueno, todos estos conceptos y el pequeño triángulo, o lo que parece ser un triángulo, Kant, Schopenhauer, Descartes. Aquí, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? O sea, en el asunto que tiene que ver con los conceptos absolutos y en los asuntos que tienen que ver con los conceptos relativos. Para mí, todo lo que tiene que ver con lo relativo está relacionado con la fenomenología y por ende está relacionado con el asunto de los sentidos y la mente. Mientras que aquello que se presenta como absoluto, que son los conceptos, como decía el profesor, que pensamos como Dios, me gustó mucho eso, ¿verdad? Pensamos como Dios, pero sentimos como humanos. Eso me parece maravilloso, ¿sí? Entonces, la idea básicamente es esto: el anhelo humano por trascender las apariencias y lograr una concepción de las cosas tal y como son, solamente se puede lograr realmente en forma plena cuando en verdad, en última instancia, toma ese camino medio del que estamos hablando. Ese camino medio, en última instancia, todo esto me parece como una derivación budista. El señor Buda está también metido aquí, el camino medio, en donde no se tira hacia un lado ni hacia un otro lado. Por último, Schopenhauer, en El mundo como representación, al final de su primero o segundo capítulo del segundo tomo, que yo estaba leyendo hace poco, hace una especie de teatro, eso ya es antiquísimo también, entre esas dos concepciones, poniendo a hablar a la materia, que en sí es real. La materia es real, se implica que lo que no es real o lo que se está discutiendo son las formas,
y el sujeto. Perdón, pero es que no estoy entendiendo nada y entonces... Ya fue suficiente, señor. No podemos escucharlo acá una hora. Está muy bien, ellos van a hablar ahora. La idea que lean el Bhagavad Gita y toda la concepción que produjo a Schopenhauer. Ya, muchas gracias. Perdón, un poco de respeto para la audiencia. Muchas gracias, suficiente, por favor. Por favor, le ruego que nos permita seguir. Sí, señor, como no siga. Ya. Carlos, por favor. Dos preguntas. A ver, una observación, una pregunta, algo que sostuvo Efraín al final de la presentación. El momento en que citas una interpretación del problema el punto de vista exagerado de Nagel, y haces la referencia a una observación que hace Carl, o la interpretación que hace Carl del asunto. Si entendí bien, dices ahí que la observación es el mundo extendido más allá de nuestras mentes no tiene significación epistemológica. ¿Sí? Esa es la interpretación que hace Carl de ese punto de vista exagerado de Nagel, ¿no? Espera, la idea de que es inconcebible, que hay una parte, un aspecto del mundo que no solamente no podemos concebir o conocer en este momento, sino que en principio es inconcebible. Exacto. Eso. Entonces, dices tú, de acuerdo, eso es, lo que me interesa es, basado en esa idea, dices que ese punto de vista o esa observación tan exagerada, realista, y en el fondo implausible para ti de Nagel, no debe tener una significación epistemológica. No tiene una. Mi pregunta es simplemente, ¿la debe tener? ¿Por qué ha de tenerla? El problema del realismo, y esa cita de Nagel que presentas, en donde haces el subrayado de lo inconcebible, me recordó mucho el realismo, si lo podemos llamar así, o el noumenalismo kantiano. Ahí uno viene, o sea, la idea de poder concebir un espacio de la realidad, una realidad superior a nuestro conocimiento de ella, que no puede ser conocida, que no solamente no conocemos, sino que no puede ser conocida. Concebir eso. ¿Sí? La pregunta es si ese pensamiento debe tener una significación epistemológica. Yo creo que la posibilidad de pensar el realismo no tiene pretensiones epistemológicas. Ese problema así pensado no quiere ni pretende tener una validez epistemológica. A ver, yo lo que diría es, estoy completamente... perdón. No, era solo eso. Lo otro era una observación solamente, ya lo puedo responder, una observación a Gonzalo muy breve. Gonzalo dijo, o le creí entender en un momento, que en la crítica de la razón pura Kant no hace alusión a la distinción cualidades primarias y cualidades secundarias. Seguramente no expresamente con ese título, pero hago solamente la observación. En la estética trascendental, en el famoso ejemplo del Bermud, si lo recuerda, es expresa la alusión a la distinción. Él creo que está dialogando con Locke ahí, ¿no? No con esos nombres. Sí. A ver, lo de la significación epistemológica, por supuesto, esto lo tengo que pensar mejor y argumentar mejor, pero digamos, me parece... Perdón, mi pregunta es si lo de Carl no es una trivialidad. Sí, pero no estamos afortunados. Puede ser, no sé, puede ser una trivialidad. Espérame. Diga, creo que le va a tocar preparar su salida. ¿Papá Dios? A ver, yo creo que tiene razón en colocar, digamos, este realismo fuerte de Nagel como un análogo de los númenos kantianos, ¿no? En este sentido, claro, visto desde Kant, bueno, pues se trata de conceptos que no tienen ningún contenido epistemológico, no tienen ninguna significación cognoscitiva, ¿no? Es un mero blanco, un vacío cognitivo. Pero me temo que para Nagel esto no es así, digamos. En la cita que pongo ahí en el segundo lugar, me parece claro que él está sugiriendo que necesitamos de este realismo que
consiste en afirmar que el mundo es independiente de nuestras mentes y que el mundo está más allá de lo que podemos, en principio, concebir, ¿no? Usar esto como la base de su método de la objetividad. Es decir, es un estándar para desarrollar ese método de la objetividad, alejarse del punto de vista subjetivo. Pero mi punto es, y es el punto de Kant, me parece, que usar esto como estándar para el método de la objetividad es inútil, es imposible. No inútil, sino imposible. Porque justamente está más allá de lo que podemos, vamos, esa realidad, pues en principio nos rebasa, es el terreno de lo numérico, pero que, digamos, necesita jugar un papel epistemológico en su programa, ¿no? Así reaccionaría. Bueno, en primer lugar, yo he entendido siempre a Hegel de una manera ligeramente diferente a como tú lo entiendes, porque tú parece que lo presentas como lo que él entiende por el punto de vista de la objetividad, el punto de vista de ninguna parte, etc., y que le quedan como resabios, que son los resabios subjetivos, de los cuales hay que limpiarse cada vez más. Me dio esa sensación cuando te oí exponerlo. Y yo siempre lo he entendido a Hegel de una manera quizá incluso opuesta, y es como viendo dos puntos de vista que entran en tensión, y que esa tensión es central y recorre todos los grandes problemas de la filosofía. Por ejemplo, recorre el problema del sentido de la vida, la moral, etc. Entonces me pareció un poco injusto esa presentación, y que de una manera completamente diferente, si tú quieres, y con otro lenguaje y con otros conceptos, podríamos reinterpretar Kant de la misma manera, la idea de entendimiento, lo que podríamos llamar el método del entendimiento y el método de la razón, y que hay cosas que siguiendo un método no se ven, como diría Hegel, y otras que se ven. Esta sería mi primera observación, que me parece que no está. Es decir, que el punto de vista desde ninguna parte es, en terminología kantiana, algo así como un ideal regulativo, pero que nunca podemos llegar a él, y que siempre habrá una tensión, y que, como él mismo dice, el sentido de la vida desaparecería si no tenemos en cuenta esa tensión. Esta sería la primera observación. Y la segunda observación es insistir un poco en lo que dijo Luis Eduardo. Bueno, cuando yo leí la última observación, que a ti te parecía tan exagerado, radical, yo dije, bueno, un buen kantiano podría suscribirla y decir lo que nunca podríamos concebir es el nómeno. Y por un lado uno podría decir, bueno, se trata de una afirmación metafísica fundamental, es decir, que lejos de ser una mera trivialidad, es algo importante de decir. Y segundo, podría tener alguna, contrariamente a lo que Cal y tú dijeron, podría tener alguna consecuencia epistémica. Por ejemplo, rápidamente se me ocurre una, y es la falibilidad del conocimiento. Si siempre podemos pensar que el mundo puede ser diferente a lo que concebimos, podemos siempre ponerle esa consecuencia epistemológica, es decir, por lo menos como una sombra metafísica sobre la epistemología, podríamos concebir eso. Pues gracias por las observaciones. Me temo que, si las entiendo bien, no estoy muy de acuerdo. Primero, bueno, es un punto de vista, es un punto, digamos, interpretativo sobre, bueno, qué dijo Hegel, ¿no? Y bueno, pues podríamos hacer seminarios o lo que fuera para saber realmente estas cosas, ¿no? Siempre
sucede esto, ¿no? Y siempre es un recurso, pues, para afinar las cosas. Preguntaría lo siguiente, lanzaría la siguiente conjetura, y que creo que se ha discutido un poco en la literatura sobre este libro de Nagel. Digamos, hay dudas acerca de si el punto de vista máximamente objetivo ha de tomarse como el punto de vista desde ninguna parte, el punto de vista de Dios. Tú tienes razón en que hay en Hegel este esfuerzo por tratar de conciliar dos polos opuestos. Pero cuando, me parece, nos centramos en el concepto de objetividad y cómo lo está explotando Hegel como un método reflexivo, me parece que no hay más remedio que negar la identificación entre el punto de vista máximamente objetivo, digamos, al final de los tiempos, al final de la investigación, si cabe hablar, un poco así, de todos modos no estaríamos adoptando el punto de vista desde ninguna parte. Es decir, hay siempre un abismo, o por lo menos un hiato, entre, como yo entiendo a Hegel, lo máximo que podemos lograr en el método de la subjetividad y esa realidad, ¿no? Independiente de nosotros y que nunca podemos concebir. Por supuesto, esto se puede articular de una manera distinta, pero me parece que de todos modos lo que me dices no me lleva, digamos, a cuestionar mi lectura o cómo estoy entendiendo a Hegel, ¿no? Por otro lado, y esto lo conecto con tu otro punto de la falibilidad, justamente uno de los puntos que podría hacerse es que no se necesita el realismo fuerte de Hegel para sostener el falibilismo, y es parte de lo que traté de expresar al final de mi presentación, en términos de la objetividad, ¿no? Pero digamos, uno no necesita comprar ese realismo fuerte para afirmar que, pues, nuestro conocimiento y todas nuestras creencias son falibles, ¿no? No veo por qué se necesita ese realismo fuerte para adoptar el falibilismo. Entonces te preguntaría yo a ti al revés eso. Como si solo la independencia de la realidad es la que puede corregir nuestros conocimientos. Yo tengo dos comentarios. El primero es básicamente igual al primer comentario de Carlos. Me parece que pintas a un Hegel que aspira a una especie de visión desde una parte en donde dices, pues ya no, es una visión que no es humana, ¿no? Entonces estás, me parece un poco como pintando a un Hegel que lo que pide es que dejemos de ser humanos, cuando yo creo que en lo absoluto, o sea, lo que Hegel piensa es que para ser humanos, o sea, ser humanos, entre otras cosas, significa tener esa visión objetiva como un ideal al que debemos buscar. O sea, en eso consiste la humanidad, ¿no? Y bueno, y retomando el cuento del elefante y de los ciegos, ¿no? Fíjate, por ejemplo, creo que es interesante que esta historia está contada desde el punto de vista objetivo, ¿no? Y que si tú quieres llegar a la moraleja de que no debemos tratar de ser ciegos, no podemos ser ciegos y al mismo tiempo los conductores, ¿no? del elefante, esa moraleja depende de alguna manera de poder concebir la situación desde el punto de vista. Entonces me parece que incluso tu posición, o sea, que es algo que yo he defendido en otros lados, o sea, respecto a este tipo de posiciones intermedias, como el realismo interno, etc. Tu posición, para ser formulada, depende de alguna manera de adoptar un punto de vista objetivo, sin la cual la historia no tendría sentido. Mira, además, podemos imaginar que los ciegos, ¿no? Como en el cuento los ciegos de repente empiezan a cambiar de posiciones, ¿no? O sea, imagínate que no hay un conductor. Entonces el ciego que toca la pata, toca la cola, y el que toca el colmillo, toca la oreja,
y de repente se dan cuenta que, que las perspectivas que tenían pueden compartirse y no son las únicas. Y entonces de repente a un ciego se le ocurre decir, oye, imagínate que el elefante fuese algo más, la cola, o la pata, o la oreja, o el colmillo, y que ninguno de nosotros pudiera de repente contemplar completamente lo que el elefante es. Sin embargo, eso es algo más de lo que podemos tener, y esa sería nuestra perspectiva. No necesitamos que venga un conductor, un dios, un arcángel, San Miguel, que baje a decirnos que hay un mundo objetivo, sino que nosotros hemos llegado a esa conclusión a través de la experiencia, pero eso nos ha de alguna manera ya condenado, ¿no?, a tener ese punto de vista objetivo al que aspiramos y al que vamos poco a poco avanzando, ¿no?, mientras conocemos mejor el elefante, mientras lo palpamos mejor. Sí, bueno, esto me parece muy bien. Tal vez de nuevo es una cuestión de cómo uno lee a Hegel, pero insisto, me parece que, a ver, las dos están conectadas. Si quitamos del cuento el personaje del jinete, ¿no?, entonces nos quedamos con los puntos de vista parciales. Y si decimos que, bueno, una elaboración, un trabajo sobre esos puntos de vista parciales pueden lograr un punto de vista objetivo, todo está bien. Ahí no hay ningún problema, me parece a mí. El problema es cuando uno piensa que el punto de vista máximamente objetivo no es el punto de vista desde ninguna parte. Digamos, que hace falta algo más que esa elaboración y ese trabajo de los puntos de vista parciales, ¿no?, a través de la reflexión. O sea, no sé si esto es un error de lectura mío de Hegel, pero me parece que en esta formulación del realismo fuerte hay algo mucho más fuerte que la idea de trabajar sobre nuestros puntos de vista parciales y hacer algo mejor entre todos, ¿no? Pero lo tendría que pensar mejor. Claro, la perspectiva puede compartirse solo si se va más allá de la perspectiva individual, ¿no? Pero si además de eso decimos que para ser objetivos necesitamos llegar más allá de lo que es posible llegar para los ciegos, entonces ahí creo que hay problemas, ¿no? En fin, quisiera decir solo eso. Una última intervención. Y la profesora. Dos. Para aclarar un poco las cosas a los que no somos profesionales de la filosofía, quisiera poner un escenario para que tratáramos de ubicarnos si ahí estaría Kant o Hegel. Digamos, hay un hecho real. X mató a Y. Y queremos conocer la realidad de eso, si eso ocurrió o no ocurrió. Entonces, resulta que condenan a X a pena de muerte porque se dice él fue el que lo mató. Posteriormente, con la aparición del ADN, se investiga, y entonces con el ADN se logra demostrar posteriormente, después de que la persona ha sido ejecutada, de que X no había sido el asesino. Entonces, si en el primer caso estaría Kant, y en el segundo caso dice, aparece el ADN y dice, no, ese no era el asesino. Todos creyeron que era, pero no lo era. Y entonces, si en el primer caso sería Kant y en el segundo Hegel. Y dos, me parece que faltaría en todo el análisis otro elemento, el avance mismo del conocimiento científico y del conocimiento del cerebro. Uno, lo poco que he oído de Ginás, diría Ginás, el conocimiento depende también, primero, pues de la información que cada quien tiene, y él dice que en la medida que cada quien conoce más sobre algo, su desarrollo neuronal y los puentes neuronales por ese conocimiento es mejor. O sea que no sé si Kant, por ejemplo, estarían en una época donde no había ese avance sobre el estudio del cerebro y les faltó ese pedacito de información, y entonces estaríamos un poco especulando. Y de último, decir algo. Es cierto lo que en algunos foros se oye, que hay que poner bastante duda en lo que diga Kant, porque le faltó vivir muchísimo en la vida real, se encerró en su torre de marfil y se contactó poco con el mundo,
y entonces eso ya genera sospechas sobre Kant. Pero sobre todo en la primera parte en donde ubicaríamos a Kant o a Hegel en ese conocimiento de si fulano mató a sutano, que todo el mundo creyó que fulano mató a sutano, pero después con el aparecimiento del ADN, y esto ocurrió en la realidad, dice, el señor no había sido el asesino con base en la prueba del ADN. Yo pienso que ese conocimiento de la realidad ahí me parece interesante para mirar si en el primer caso es Kant y en el segundo más bien Hegel gana, porque la No, realidad yo era no lo otra. entiendo así, no veo que el ejemplo sirva para hacer esa comparación. En todo caso, tendría que plantearse cómo es que los dos, digamos, dan cuenta de el mismo hecho errónea o acertadamente. El primero fue erróneo. Digamos, para utilizar un ejemplo de este tipo, lo que es, digamos, parece aún más complicado porque habría que hablar de verdad, de alguna otra manera, de lo que es verdadero ante los hechos, cómo funciona. Y en el esto. mundo no nos interesa eso. Me parece que el ejemplo, por lo menos a mí no me sirve para hacer las comparaciones. Yo quiero, el presupuesto de la pregunta es que el ADN no miente, o digamos que las pruebas de ADN son infalibles, mientras que las apariencias de los testigos oculares son apariencias, por lo tanto son engañosas. Exacto. Y que Hegel, como está en la época del ADN, puede ser un realista porque puede corregir sus pensamientos por una infalibilidad de la realidad que se la brinda el ADN. ¿Eso es lo que usted quiere decir? Más o menos. Algo así. Listo. ¿Cómo es una prueba de ADN? Hay que tomarla, viene un trámite, ¿cuántas personas? Hay una cadena de custodia. ¿Usted confía en el ADN? ¿Es infalible? Confío más en eso que en la percepción. Bueno, lo que digo es, son dos falibilidades distintas. Sigue la cadena de falibilidad en el ADN, no hay infalibilidad en asuntos humanos. Yo creo que sí. Hay medidas de verificación cautelares que podemos estar manejando y podemos ver que unas medidas son perfectamente menos aptas que otras, son superadas. Por ejemplo, la apariencia visual de una persona, pues, mire, lo obvio es que está filmado, sí, pues es que se pudo disfrazar de tal persona. Bueno, entonces ya no se pueden usar eso. Entonces yo creo que yo no pensaría que sea una buena, hemos dicho, si se quiere referir con ello a la diferencia en Hegel-Kant, Considere conocimiento, digamos. son niveles de experiencia siempre humanos, ¿sí? Más sofisticados unos que otras, unos en desuso, otras en crescendo, pero creo que seguimos en el mismo problema. Uno más falible, uno menos falible que el Profesor. Sí, yo también tengo simpatía con cómo leyó Carlos el contraste con Hegel, y creo que el realismo que tú estás atribuyéndole a Hegel me parece que hay evidencia en otros textos en donde no es esa la idea de Hegel, de que haya un realismo fuerte. Yo lo veo más en el sentido del contraste con lo científico, de que lo científico no es el punto de vista absoluto, que es el que tú estás manejando, sino que es de verdad tratar de dejar las peculiaridades de los sujetos fuera, de manera que lo único que queda es esta objetividad, pues, científica, en donde el observador queda todo, ¿no? La mirada del observador no está dentro de la consideración, mientras que desde el punto de vista subjetivo el sujeto estará presente. Entonces a mí sí me parece que no hay esta idea de objetividad en el sentido del punto de vista absoluto, de que tienes una perspectiva desde todos lados o desde ningún lado, sino que tienes más bien esta idea regulativa que tú caminas en donde las peculiaridades de los sujetos quedan atrás. Sí, bueno, igual será cuestión de entender, pero hay pasajes claros, y además son los pasajes en donde discute Kant, donde Hegel discute Kant destrozo. Claro, esto yo lo invocaría en favor de la interpretación, porque en otros, tal vez en otros pasajes y en otras obras es más matizado con su realismo, pero en el pasaje que es el capítulo 6 Quizá de de hecho ahí dice realismo, hay que ponerlo como estándar, ¿no? Y ahí
lo fundamental es que hay un aspecto de la realidad que no podemos por principio concebir, ya no digamos conocer, concebir. Y esto tiene que ser un estándar para el método de la objetividad. Probablemente haya matices y otras maneras de leer esto menos drásticas, a lo mejor debo matizarlo, pero en el capítulo, cuando discute con Kant y Strawson, digamos, acusa prácticamente a toda la tradición moderna, bueno, la tradición analítica, de ser idealista. Y Strawson le responde, ¿no?, en un famoso texto diciendo, bueno, pues es que usted tuvo mal a Kant, usted leyó muy mal a Kant, es la lectura que no hay que hacer, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, no me parece que es totalmente anodina mi lectura. ¿Puedo completar algo? Yo adhiero un poco a la visión de Hegel, que en gran parte es transmitida por él mismo, pero yo pienso que donde dependa tanto de una distinción como la de paridades primaria y secundaria, no nos podemos quejar después del realismo. Hay una diferencia, es decir, eso y esa acrítica, es que es una asunción acrítica completamente irreflexiva de esas distinciones. Entonces, no sé si yo ya estoy diciendo más cosas de yo les ruego a todos comprensión, hemos gastado un tiempo que va más allá de la pausa. La conferencia del profesor